Estimado profesor, a continuación daré respuestas a las preguntas del 1 a 4 del balotario. 1. La importancia del control constitucional radica en la defensa de la supremacía de la Constitución, así como también la vigencia del Estado constitucional y la vigencia de la Constitución. En el Perú tenemos dos mecanismos, el control difuso y el control concentrado. Pregunta 2. El aporte de Edward Cook en la sentencia en el caso Bookman, donde inaplica una norma. A pesar de que Inglaterra no tenía una constitución rígida, ejerciendo el control normativo, con lo cual genera el respeto a las normas del common law. El aporte de John Marshall. En la sentencia de 1803, en el caso Marbury versus Madison, establece el Judice and Review, que es el Tribunal Federal puede pronunciarse sobre una acción de la legislación o de una acción ejecutiva. La parte de Hans Kelsen se le atribuye a él la creación del control concentrado, es decir, ya no un control difuso a partir de un caso en concreto, sino un control concentrado cuyo efecto sea erga omnes, es decir, de carácter universal frente a todos. Pregunta 3. Control de legalidad. Es un mecanismo que se ejerce a través de la acción popular que se interpone ante el Tribunal Constitucional cuando se infringe la Constitución en contra de normas infralegales, es decir, decretos, resoluciones administrativas. Un ejemplo de ello es el caso de la Federación de Profesores Universitarios que interpusieron una acción popular en contra de un reglamento del decreto legislativo de la contratación administrativa de servicio, en el supuesto que el contratante podía tomar la decisión unilateral de extinguir el contrato si es que el trabajador incumplía una tarea encomendada, con lo cual el tribunal se pronunció y declaró infundada la acción popular. El control de convencionalidad es la verificación de la compatibilidad de las normas internas y las de los tratados internacionales. Un ejemplo es el caso La Cantuta. El Poder Judicial realizará un control convencional en donde interpretará las normas internas y las del Tratado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El control de constitucionalidad es un mecanismo procesal jurisdiccional el cual tiene la prerrogativa de hacer prevalecer la defensa de la Constitución y del Estado constitucional. El 4. El control político constitucional está referido a que tiene que ser ejercido en un organismo diferente a los organismos jurisdiccionales administrados por el Poder Judicial. En nuestro caso es el Congreso el que ejerce, el que emite, crea, modifica las leyes. Un ejemplo de ello es en el año 2020, la mayoría parlamentaria la tenía Fuerza Popular, ¿no? Con lo cual existía conflicto de intereses en cuanto a la reglamentación de la nueva ley agraria, porque ellos
Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar algunas preguntas. ¿En qué consiste el control jurisdiccional de constitucionalidad? El control jurisdiccional de constitucionalidad es un mecanismo que consiste en verificar si las leyes se contradicen a la Constitución, vaya a ser por forma o por fondo, ¿no? Eh, este, este órgano también opera como un órgano o conjunto de poderes, un conjunto de órganos de poder o extrapoderes, cual sea el caso, ¿no? Que consiste en defender la eficacia y la efectividad del sistema constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre el control concentrado y el control difuso? La diferencia, control difuso es recogido del modelo anglosajón americano, y el control concentrado es el recogido del modelo romano germánico europeo. El control difuso tiene la facultad constitucional exclusiva de los órganos jurisdiccionales para revisar constitucionalidades sobre la ley o de otras normas de rango inferiores de un caso concreto, ¿no? Este control solo lo puede ejercer el Tribunal Constitucional. En el control concentrado es una competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional, que consiste en ejercer el control sobre la constitucionalidad y las leyes, siendo el tribunal un órgano creado con autonomía y sin subyección de poderes del Estado. La importancia de la jurisdicción constitucional. La importancia tiene como objetivo verificar la consignación entre los gobernantes, la relación entre los gobernantes y gobernados, y garantizar la supremacía de la Constitución frente al resto del ordenamiento jurídico, y el esquema de pacto social normado por ella, ¿no? La constitucionalidad implica la situación que acredita las autoridades o se encuentran comprometidas cabal y seriamente a la realización de los fines y metas y objetivos constitucionales, ¿no? Muy buenas noches, profesor, compañeros. Para cerrar con el bloque de preguntas, voy a culminar con la pregunta número 8, 9 y 10. La pregunta número 8 es una pregunta muy importante donde nos dice cuál es la relación que existe entre las figuras jurídicas constitucionales de orden constitucional, control constitucional, jurisdicción constitucional y derecho procesal constitucional. Es muy importante conceptualizar, delimitar estos conceptos antes de dar la relación que existe entre estas cuatro figuras. Entiéndase por orden constitucional a la supremacía que tiene la Constitución dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente esto está detallado en el artículo 51 de nuestra Constitución. Ahora bien, ¿qué es el control constitucional? Como su propio nombre lo dice, es la facultad que tiene la Constitución, los ciertos mecanismos que existe para que haya un control de constitucionalidad dentro de nuestro país. Sabemos que nosotros tenemos un modelo dual, paralelo, donde existe el control difuso y el control concentrado, específicamente para hacer un control de constitucionalidad. El control difuso, que es un modelo que hemos traído del modelo anglosajón americano, y el control concentrado es un modelo austriaco eurocontinental. El control difuso está detallado en el artículo 138 y el control concentrado está detallado en los artículos 201, 202 y sucesivos, donde dice que el Tribunal Constitucional es el máximo ente para defender e interpretar la Constitución. Ahora, ¿qué es jurisdicción constitucional? Como su propio nombre lo dice, es la facultad que tiene el ordenamiento jurídico, específicamente la Constitución, para defender la vigencia de la Carta Magna.
¿no? En ese sentido, nosotros tenemos órganos competentes, llámese el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, para ejercer esa facultad de protección de la constitucionalidad. Y como ya sabemos, ya hemos visto, el derecho procesal constitucional viene a ser la rama, la disciplina que se encarga de defender la vigencia de la Constitución, ¿no? Entonces, pero lo que nos interesa acá contestar es cuál es la relación que existe entre estas cuatro figuras jurídicas procesales constitucionales, ¿no? Entiéndase que la relación viene a ser que dentro de la jurisdicción constitucional es donde se ejerce, se podría decir, el control jurisdiccional. Por ende, podríamos decir que se viabiliza la utilización de los ciertos procesos que permiten asegurar la vigencia y el respeto al orden constitucional. Estas tres figuras van a estar muy cohesionadas dentro del derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional es la rama que cohesiona, que une a estas tres figuras jurídicas constitucionales. La siguiente pregunta es: ¿considera que en la actualidad nuestra Constitución es eficaz? Yo creo que esta es una pregunta muy difícil de contestar. Voy a tratar de hacerlo objetivamente, ¿no? Sabemos que después de la publicación de 1993 ha dado mucho que hablar esta Constitución, pero en mi parecer, en mi opinión, si a mí me dijeran califica qué tan eficaz es esta Constitución del 1 al 10, en mi opinión, yo creo que esta Constitución lo pondría un 4, ¿no? Del 1 al 10. ¿Por qué? Porque en sus 30 años de vigencia yo creo que no ha logrado suplir los principales flagelos, las principales necesidades que tiene el país, llámese servicios básicos de agua, luz, desagüe, agua potable, lucha frontal contra la corrupción. Entonces, yo creo que esta Constitución, lejos de llevarnos de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado, creo que ha generado un poco de retraso, porque básicamente es un puñado de peruanos que concentran el poder, concentran la riqueza, y las grandes masas son las que no son beneficiadas. Claramente lo podemos ver en estas elecciones. No quisiera entrar en política, pero en estas elecciones es el grito rural, es el grito de las grandes masas olvidadas, de los rincones del país, de los rincones que han sido olvidados. Entonces yo creo que se podría decir así, es un jalón de orejas que nos está haciendo a nosotros, los operadores del derecho, a las autoridades, que esta Constitución no está funcionando. Otro punto que quiero tratar acá es que, por ejemplo, la Constitución, yo creo que hay ciertos artículos que se podrían mejorar. Por ejemplo, el artículo 113, que nos ha traído muchos problemas estos últimos años, donde detalla o explica o describe la vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral? Entonces, ese es un tema muy polémico. Yo creo que debería delimitarse, o el Tribunal Constitucional debería delimitar esos artículos que son un poco ambiguos, que generan vacíos o generan incertidumbre en la población, ¿no? Para finalizar, voy a terminar con la pregunta: ¿cuál es la importancia de los procesos constitucionales en la defensa de la Constitución? Yo creo que realce que el Perú es el primer país que promulgó un código procesal constitucional. Creo que de eso debemos sentirnos un poco orgullosos, ¿no? Acá los procesos constitucionales se desarrollan, sabemos que hay 7 procesos constitucionales, y se desarrollan de la siguiente manera. De jurisdicción de la libertad, jurisdicción orgánica y separación de poderes. Dentro de la jurisdicción de la libertad encontramos ciertos procesos constitucionales, llámese habeas data, habeas corpus, acción de cumplimiento y acción de amparo. Todas estas figuras que protegen ciertos derechos fundamentales. No quiero ahondar en ese tema. También tenemos a la jurisdicción orgánica, que básicamente comprende lo que es 2 figuras. El principio de inconstitucionalidad y la acción popular. Bueno, básicamente la importancia de los procesos constitucionales, yo creo que se centra en la
defensa y en la vigencia de la Constitución de nuestro país. Básicamente eso es lo más importante, que estos procesos constitucionales van a proteger, valga redundancia, la constitucionalidad que tiene nuestra Carta Magna. Muchas gracias.